Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas noches, queridos hermanos, feliz de estar aquí una noche más con ustedes y espero que el día de hoy sea magnífico como todos los demás. En la semana pasada y la semana antepasada estuvimos viendo temas interesantes, al igual que el del día de hoy. En la semana pasada pudimos estar hablando un poco sobre esta educación amable, esta conversación, este mejor trato no solo con los hijos, sino con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. El día de hoy, como siempre les digo, no será la excepción. Nos estará acompañando una psicóloga clínica hablando de la comunicación entre hijos y padres. Por favor, no se despeguen, que ya comenzamos. Muy buenas noches a todos, como les dije, y bueno, el día de hoy vamos a estar en conexión con una psicóloga que nos va a hablar un tema súper interesante para todos aquellos padres, cuidadores, abuelos, tíos que se encuentran pues con jóvenes, con niños, con personas a cuidado y cómo poder entablar una mejor comunicación con ellos. Le doy la bienvenida a la licenciada Vanessa, que nos está acompañando desde Santiago. A ver, buenas noches. Hola, buenas noches, Ángela. Hola, buenas noches. A ver, cuéntanos un poquitito de ti. ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en este momento? Ok, bueno, un placer estar aquí. Gracias por la oportunidad. Bien, como lo mencionaste, mi nombre es Juanita Laín, soy psicóloga clínica de acá pues de Santiago de Veraguas. Hice mis estudios acá pues en la provincia. Actualmente pues hago lo que son mis atenciones privadas, talleres a jóvenes, niños, adultos, y también pues formo parte de una institución pública en donde también pues ejerzo la profesión. Así que pues también doy pues mi aporte en estas oportunidades y pues lo grandioso de la virtualidad que nos ha dejado, ¿no? Conectarnos de una provincia a otra, pero estar de la mano con el objetivo pues que es llevar, como digo yo, salud mental a todos lados y por todos los medios. Así es, y bueno, yo les cuento, como siempre les cuento como alguna historia detrás del invitado. Nosotras nos conocimos en esta formación continua y creo que hemos pasado varios talleres, varios seminarios juntas y bueno, desde ahí se ha ido entablando una relación más que de colegas, creo que de amistad, y como ella bien lo dice, pues a través de las redes, a través de toda esta tecnología, podemos brindarle eso que Sanamente siempre quiere darles, y es que ustedes puedan tener referencia de terapeutas, de psicólogos, de especialistas a lo largo de Panamá. Así que si usted se encuentra en alguna de estas provincias cercanas, pues ya sabe dónde puede acudir. Bueno, a ver, vamos a ir entrando en tema. Cuéntanos un poquito sobre la comunicación asertiva, que yo creo que pues desde ahí debemos comenzar. ¿A qué se refiere esta comunicación asertiva? Bien, la comunicación asertiva pues no es más que el planteamiento de lo que son ideas, opiniones, de una manera objetiva y respetuosa, tomando en cuenta los criterios, las creencias que pueda tener la otra persona, pero no invalidando lo que es pues nuestra forma de pensar. Básicamente es un estilo de comunicación basado, como lo mencioné inicialmente, en lo que es la parte del respeto y el momento oportuno, ¿no? De expresar lo que son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos hacia alguna situación o persona en particular.
Ahora que comentas esa palabra oportuno, yo creo que una de las cosas que a veces a los panameños les falta un poco es ser como oportunos, porque siempre queremos como las cosas rápido, queremos decirlas en el momento, y creo que una de las cosas que estaban aprendiendo las nuevas generaciones a ser como un poco más pausados, a ser un poco más oportunos, y a partir de eso recibir mejores respuestas que probablemente son mejores a las que en algún otro momento nos darían. Entonces, a ver, hablando de esto mismo de la comunicación asertiva, ¿por qué es importante esta comunicación entre padres, hijos, cuidadores, jóvenes, niños? Ok, bueno, de por sí la comunicación es base en todo lo que son las relaciones humanas, ¿no? Llámese familia, trabajo, escuela y todo tipo de conexiones que vayamos teniendo en la vida. Claro. Pero si nos vamos a esta parte de lo que es la parte infantil, la parte de la crianza, la parte de los adolescentes, dos etapas súper importantes en el desarrollo humano, nos topamos con que por lo menos en la infancia la comunicación que hay entre padres, hijos, tutores, cuidadores, es lo que va a realmente crear esa base, ese estilo de convivencia. Ahí es donde de pronto los niños o los chicos en esta etapa adolescente también van adquiriendo esos modelos, esas pautas normativas y dentro del respeto de cómo realmente se debe uno manejar afuera o cómo me debo manejar yo con mis iguales o con mi familia en sí de una manera adecuada y que de una manera que yo sea escuchado o escuchada. Entonces, realmente esto es lo que va creando como los cimientos de lo que van a venir siendo el resto de las relaciones que este niño o este adolescente va a seguir en lo que es su formación, tanto de desarrollo emocional, cognitivo y físico, ¿no? A ver, bueno, excelente, eso es súper importante porque no solamente el tema de la comunicación va en casa y en lo que pasa dentro de nuestras cuatro paredes, sino que eso es lo que el niño, el joven, el adolescente va a aprender y es lo que va a sacar en su escuela, en la universidad, en el trabajo y en todos esos otros ambientes que nosotros nos desarrollamos. Yo pues quisiera también invitar a todos aquellos que nos están viendo y a todos aquellos que nos ven en la retransmisión que puedan escribirnos si tienen dudas, si tienen comentarios, cuéntenos cómo fue esa comunicación en casa. ¿Ustedes creen que fue asertiva o creen que fue de alguna otra forma? ¿Y cómo les ha ayudado a ustedes el poder tener una comunicación sana, asertiva, directa y clara? Porque también es importante pues esta otra parte dentro de la comunicación asertiva sabemos que tiene que tener estas características de ser clara, de ser directa, para que el otro pueda entender mejor y como siempre lo digo, la comunicación es como si fuera un rompecabezas, ¿no? Que las dos cosas encajen muy bien para que el mensaje que uno quiere transmitir sea, o sea, que la gente lo reciba de esa mejor manera. A ver, ¿qué no hacer como parte del proceso de comunicación entre padres y hijos? Bien, ¿qué no hacer? Ok, yo diría que una parte importante para mí, dentro de, como mencioné, de todos los aspectos de comunicación, pero sobre todo en estas primeras etapas de infancia y adolescencia, para mí hay una palabra muy clave y es validar. Okay. Yo siempre cuando trabajo con padres hago mucho énfasis en esto, de la importancia de validar en el momento lo que el niño está comentando, lo que el adolescente está comentando. Y obviamente para entrar en este proceso de validación necesitamos tener una escucha activa. ¿Sí? Yo a veces le digo a los papás, independientemente si el niño y usted desde los 30 segundos de la conversación usted ya empieza a percibir que hay algo en lo que está diciendo que no es congruente con lo que usted sabe, con lo que usted vio, permítale terminar, ¿no? Para luego entonces realimentar la conversación o la negociación o la pauta que quiere usted plantearle, pero con ese argumento claro que el niño o el adolescente le dejó. Entonces yo siento que algo que no se debe hacer, pienso que es no cortar ese momento en donde el niño o el adolescente va tratando de dar una explicación, porque realmente ese va a ser el contenido que va a permitir que nosotros vayamos analizando exactamente dónde está el enganche emocional o realmente podamos hasta descubrir si realmente fue algo en donde tuvimos falla como adultos, porque esto también pasa, ¿no? Es algo que hicimos, porque como dice el dicho, no es lo que se dice, sino cómo se dice, y a veces no es lo que se hace, sino cómo se hace. Entonces hay muchos niños, o sobre todo en el caso de los adolescentes, tratan de explicar, por ejemplo, lo que me molestó no es que me castigara, sino cómo me lo dijiste.
Entonces, para poder llegar a entender este punto hay que escucharlos hasta el final. Entonces, yo siento que una parte que yo diría inicialmente es no invalidar los afectos o no invalidar lo que el niño o el chico comunica en el momento. Okay. El diálogo consiste en esta parte, en analizar hasta el final el contenido, la expresión, el relato que está dando el chico o el niño, para poder entonces entrar en esa pauta de congruencia o ver realmente qué fue lo que pasó. ¿Podrías darnos un ejemplo de esta conversación? ¿Cómo podría ser? A veces en el día a día los papás están tan cansados del trabajo, después de hacer la comida, después de hacer todos los quehaceres, que a veces cuesta un poquito tal vez el poder escuchar hasta el final la historia y uno dirá como que, oye, ya, pero eso ya me lo dijiste, o ¿nos podrías dar algún ejemplo para que todos los que nos están viendo y escuchando puedan hacerle un poquito más de relación a esto? Ok, vamos a decir tal cual como lo acabas de mencionar, ¿no? El día a día de todos los padres que trabajan o inclusive los que son amas de casa, también eso es una labor titánica. Vamos a suponer, yo siempre también le digo a los papás, hay muchas conversaciones, hay muchos temas que los hijos no les van a notificar como tal cual tenemos nuestras notificaciones en el teléfono, ¿no? Que tú guardas algo en el calendario, te avisa un día antes, y todo eso tú lo programas. El chico no te va a avisar y te va a decir, mamá, papá, prepárate, porque el lunes a las 2 de la tarde te voy a hablar sobre tal tema. O se me va a ocurrir presentarte tal tema que me preguntaste hace un mes, pero se me va a ocurrir plantearte la conversación el lunes. A veces se da en momentos inesperados, en momentos donde el cansancio pues se come a los papás, por decirlo así. Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, qué sé yo, si la mamá, un ejemplo, está fregando, está cocinando, está haciendo quehaceres, y el niño o el adolescente se acerca y dice, mamá, sabes que el viernes pasado ocurrió una situación en la escuela y ¡tla! Viene el corte. Ahorita mismo no, porque estoy ocupada, eso lo hablamos después, o vienes de nuevo con el mismo cuento. Entonces, hay chicos que insisten, sí, pero escúchame, sí, pero es que ahorita estoy ocupada, no ves que no puedo. Entonces, realmente ese corte allí crea de pronto una desvinculación de lo que es la empatía. Entonces también ocurren momentos en donde el chico puede detectar que es un momento oportuno, porque todos estamos calmados, estamos aquí comiendo, y de pronto se percibe, o el niño o el adolescente percibe que sí me están escuchando porque me estaba mirando y me hacía como, asentía con la cabeza como que estoy entendiendo, pero cuando termina la conversación no hay, como digo yo, como un comentario de cierre, o no hay ningún tipo de pregunta creativa sobre el tema, sino que se pasa directamente a otra temática. Ay, se me olvidó comprar el azúcar. Ay, mira que ahora que me acuerdo se me olvidó comprar la leche. Entonces, eso hace esa conexión como que realmente me estabas escuchando o realmente estás tomando como la importancia que para mí es lo que te acabo de expresar. Entonces, a veces son cositas muy simples que si bien es cierto, a veces se pueden hacer de manera inconsciente. Porque pues los papás, la parte adulta tiene muchas cosas, ¿no? En qué pensar y que gran parte de esto influye en lo que es el bienestar para ellos. Pero a veces es cuestión como estar conectados un poco con el aquí y a la hora y el darse cuenta. Y a veces este tipo de oportunidades para abrir ese panorama mental se presta para eso, ¿no? Para hacer una introspección, una autoevaluación. Sí, y yo creo que una de las cosas aquí importantes también es resaltar que el ser padre es como una labor, sabemos que es 24/7, pero activamente también dentro del cerebro tenerlo conectado para cada momento, sea oportuno, sea inoportuno, uno tiene que poder ir como tal vez redescubriendo esta manera a medida que ellos van creciendo, porque la comunicación no es igual cuando uno es niño, cuando uno es adolescente, cuando uno es joven. Y ahora que escuchaba eso me ponía a pensar que tal vez una de las maneras en las que un adolescente se va dando cuenta en algún punto de ser oportuno es cuando quiere pedir permiso para salir, por ejemplo, a ver si mi mamá, si mi papá, para ver, etcétera, etcétera. Entonces, ¿habría alguna manera de identificar como estos tipos de comunicación a lo largo de la vida o cada quien lo hace de manera distinta? Mira, yo retomando un poco lo que mencionaste hace unos minutos respecto a esa parte de que cada quien conozca cómo fue este proceso de comunicación o de entrenamiento desde las primeras fases de cada padre en su proceso de crianza, por así decirlo. Yo creo que un aspecto importante aquí también es la parte del autoconocimiento de los padres. Realmente tener ese autoconocimiento
de a la fecha y en este rol que tengo ahora como papá, como mamá, como abuela, como tía, como tutora. Realmente yo estoy claro o estoy clara en lo que estoy exigiendo, en lo que estoy demandando. Realmente yo soy parte de un ejemplo de que de pronto si te digo no grites, pero te estoy gritando, o de pronto no te estoy gritando, pero mi lenguaje corporal que está conectado con mis palabras. Entonces, todo esto es algo que, como bien lo mencionaste, no es lo mismo la comunicación que se tiene con un niño a la comunicación que se tiene con un adolescente. Y como lo acabas de mencionar, ser padres es una labor 24/7 y es titánica. Y por otro lado, pues como yo siempre también menciono, ningún papá le dan un librito cuando tiene su primero, su segundo, su tercer hijo, de leas el capítulo 4 cuando su hijo llega a los 14 años, el capítulo 5 cuando empiecen, qué sé yo, las primeras dificultades a nivel de convivencia por las diferentes etapas. No reciben este manual, pero siempre digo, los chicos tampoco, o sea, los hijos tampoco reciben un manual de cómo ser los hijos perfectos. Entonces, creo que el proceso de comunicación es algo que con el tiempo va adquiriendo sus características muy particulares en cada familia y en cada relación de padre-hijo, porque pues todos tenemos como que una historia que va marcando, pero tenemos también la oportunidad pues de en algún momento entrar en ese proceso de introspección, de autoevaluación y ir pues mejorando, ¿no? Con el tiempo para que realmente esta calidad de comunicación permita pues que fluya lo que son las ideas y realmente reforzar entonces este proceso que es vital para el ser humano hasta sus últimos días. Claro, y yo creo que es importante eso que mencionas del autoconocimiento, de poder hacer esa introspección, de poder ver, y tal vez aunque parezca un poco difícil, pero hacerlo día con día, porque a veces durante el día tenemos alguna discusión o pasa alguna situación. Esas cosas me ayudan también a mí a darme cuenta cómo me estoy comunicando, en qué momentos lo estoy haciendo, cómo me gustaría mejorar ese tipo de relaciones, ese tipo de comunicación. Y a veces pasa que uno quiere dar un mensaje, pero no encuentra las palabras adecuadas. Entonces, todas esas cosas son importantes para que nosotros podamos tener un buen desarrollo en nuestras relaciones interpersonales. Le pregunto entonces ahora a la magíster, ¿cuáles serían esos aspectos claves que deben reconocer los padres para esta comunicación asertiva? Bien, yo pienso que los aspectos claves, uno de los, pueden ser muchos. Creo que, como mencionamos ya hace un momento, reconocer cuál fue el estilo con el que yo aprendí a comunicarme. Verificar en todo este estilo realmente de pronto, por decirlo así, qué me ha funcionado, qué he tenido que modificar con el tiempo, porque al final todos también tenemos nuestro factor individualizado de personalidad, las experiencias de vidas de estos papás de pronto no fueron iguales a las de sus papás y así eso va en cadena. Entonces, cada una de estas cosas va enmarcando cómo nosotros vamos modificando o cómo nos vamos quedando con un estilo de comunicación que pues nos direcciona a seguir un mismo patrón o a descontinuar con la intención pues de mejorar. Entonces, mira, yo pienso que otro aspecto también importante a tomar en cuenta y también me gusta mucho trabajarlo con padres es la parte de, además del autoconocimiento, el reconocer, ¿no? Y reconocer ante los hijos cuando me equivoqué como papá o como mamá o como abuela o como tutora. Porque si bien es cierto, en algún momento de nuestra vida, cuando fuimos niños, idealizamos de pronto a nuestros papás o idealizamos a algún adulto y lo veíamos como un ser, un superhéroe, ¿no? Que de pronto no se equivocaba, que todo lo hacía bien. Entonces, a veces los chicos necesitan también saber que papá y mamá también se equivocan, porque son seres humanos. Y que no tomen la postura, de pronto, vamos a decir, de los llamados de atención o de los consejos que se le dan, como que yo soy el problema, o como dicen, a veces soy el bicho raro, ¿no? De la familia. Sino que ayudar a los chicos a entrar en este proceso de autoconocimiento, a los niños de temprana edad, y el reconocer es enseñándole cómo se reconoce, ¿no? Realmente sí, me enfadé y estoy de acuerdo contigo, esa es la voz, no debía hacerlo, procuraré no hacerlo, para poder que de esta manera el niño también vaya entendiendo que el día de mañana quizás va a llegar un momento donde me va a tocar analizar y llegar a la misma postura, reconocer que pues hice algo mal y actué de una manera inadecuada,
y de esta manera ver cómo se encamina de una mejor forma lo que es mi estilo comunicacional con otras personas. Escuchando esto me pongo a pensar, para todos aquellos que tal vez no han tenido una buena comunicación con sus papás, o sea, estos papás, niños que han sido heridos, que no han tenido una buena comunicación, ¿cuáles podrían ser esos primeros pasos para yo poder decir, ¿sabes qué? Porque el llegar a decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, quiero decirlo de una mejor manera, te entiendo, eso requiere muchísimas cosas, exacto. Entonces, ¿qué pasos podríamos hacer, por muy pequeños que sean, para ir mejorando esto? Usted mencionó hace un momento el tema del autoconocimiento. ¿Qué otra cosita podríamos darle ahí como un tip para todos aquellos que quieren comenzar a tener esta mejor comunicación para ellos mismos y para para los niños, los jóvenes y las personas que tienen a su alrededor? La parte del control emocional, ¿no? El control de emociones. Ver exactamente, detectar cuáles son las situaciones, cuáles son los momentos, cuáles son las palabras que activan en mí como adulto, como papá, qué sé yo, una sensación, una emoción de enojo, algún tipo de nostalgia, realmente cuáles son esos pequeños estímulos que considero para mí que son estresores. Entonces, como bien lo mencionaste, esto es un proceso que no se da de la noche a la mañana, pero yo creo que siempre el tema de después de como dice uno, que ya la cabeza se enfría y que ya toda esta parte de las emociones intensas comienzan pues a equilibrarse nuevamente, hacer ese análisis, ¿no? Que de pronto es algo que en cuestiones de minutos, un momento de análisis con un diálogo interno, ¿qué fue lo que realmente me alteró? ¿Fue la conducta o fue lo que me dijo o fue la palabra que utilizó? Y quizás ahí poco a poco, ¿no? Y como tú mencionas, esto obviamente va a llevar un tiempo y quizás va a haber algunos que les va a costar, porque para todo es como un modelo a seguir, ¿no? Entonces, y de igual manera, ver si de pronto, porque algunos papás tienen la disposición de que realmente yo quiero mejorar, pero no puedo solo, entonces buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda a nivel de orientación, buscar ayuda. Hoy día hay muchos profesionales en el país con este tema de la disciplina positiva, orientadores familiares, y realmente pues romper esos estigmas y también saber que hay cosas que no podemos solo, que como padres, para mejorar a veces necesitamos también pues ayuda externa, con el fin de ayudarnos a nosotros para poder pues orientar de manera adecuada a los hijos. Claro, y qué interesante, como les digo, siempre los temas que nosotros traemos aquí tienen un porqué. La semana pasada estuvimos viendo el tema de disciplina positiva y cómo esta herramienta a través de la psicología se puede utilizar para una más sana convivencia, podría decir yo, dentro del hogar, del trabajo, de la escuela y de todos estos lugares, ¿no? Entonces, importantísimo saber que no estamos solos. Parece una frase muy trillada, pero realmente súper importante, porque a veces no sabemos dónde acudir, pero ustedes ya saben que, por ejemplo, en este espacio seguro tenemos correo electrónico, tenemos número de teléfono, pueden escribirnos en YouTube, cualquier duda que ustedes tengan, cualquier necesidad que ustedes encuentren, nos pueden hacer con mucho gusto las preguntas y nosotros los redireccionaremos a los especialistas que puedan ser pues de ayuda para cada uno de ustedes. Bueno, continuando con el tema, hay algo que a mí siempre me gusta mucho, tal vez por el tema que yo trabajo, que yo manejo, y es en los límites. ¿Por qué es importante los límites en la comunicación y en esta relación padres-hijos, pero también cómo podemos implementarlo? Ok. Inicialmente, pues aquí es importante, y siempre también, cuando estoy con padres lo planteo, cuando hablamos de límites, eh, se puede llegar a pensar de partes extremos, ¿no? Un sí o un no, o todo gris o todo blanco, no. Cuando hablamos de límites es esclarecer normas, esclarecer pautas. Los hijos necesitan límites claros, concisos y precisos, no confusos. Entonces, en muchas situaciones me he topado con padres en donde de pronto me han dicho, licenciada, pero es que no entiendo, o sea,
y yo le compro todo, si él había en la cena pollo, pero él no quería pollo, él quería KFC, yo fui y le compré KFC, o sea, le doy todo y yo siento que este niño no hay manera, la conducta, porque los límites es algo que te lleva a entender como las pautas relacionales que existen o que deben existir dentro de lo que es el desarrollo humano. Entonces, en estas primeras etapas de infancia y adolescencia, muchas veces cuando los niños, y los adolescentes también, ven que los límites están un poco difusos, tienden, como digo yo, a tratar como de romperlos, ¿no? Como que es como si tú tuvieras, vamos a decir, un muro, vamos a decir, de concreto o algo que hayas hecho de madera y de pronto yo te lo vendo y yo te digo, este está súper fijo, pero tú ves a lo lejos que una ventolina, el asunto como que se está moviendo, pero yo te vendí que eso está, no, tú lo ves así, pero eso está súper seguro. Quizás el instinto de uno va a querer ir a tocar y moverlo para ver en realidad qué tan fijo es. Entonces, eso es lo que pasa a veces con el tema de los límites. Entonces, la importancia es que esto da seguridad a los hijos. Esta es la parte importante. Los límites a los hijos les da seguridad, ¿sí? Y les permite a ellos entender y aprender que en un momento dado, desde muy pequeño, yo también tengo que poner límites claros, todo dentro de la comunicación asertiva, obviamente. Entonces, cuando no hay límites claros, muchas veces las conductas también pueden ser difusas. Las expresiones, los relatos también pueden ser confusos, ¿no? Papás que de pronto te dicen, si se porta bien, para los 3 días, ya nuevamente recae lo mismo, nuevamente las rabietas, nuevamente el enojo y los gritos. Entonces, ser específico en los límites yo creo que es parte del afecto, es parte del amor que los infantes y los adolescentes necesitan por este tema de la seguridad que eso da, de como dicen por ahí, límites claros y amor, ¿no? Y entra todo esto de la disciplina positiva, que les permite a ellos comprender que realmente pues hay cosas que tienen como un ciclo o que tienen como fases que les permite ir conociendo poco a poco también en ellos, cuando me ponen límites, qué cosas yo también en un momento tengo que empezar a esclarecer o a pautar. Claro, súper importante este tema de los límites y hacerlo desde lo más pequeño posible para que sea congruente. Bien, como nos decía pues la licenciada, es un tema que también hay que enseñarlo. Uno también lo enseña con el ejemplo, porque es la mejor manera tal vez de enseñar este tipo de cosas. Bueno, tenemos algunos mensajes de YouTube. Orlando Rodríguez, #sanamente, saludos. Excelente programa, gracias. Gisela, un saludo. Gracias por estar pendiente. Excelente docencia. Anic Torres, saludos, muchas gracias por estar conectada. Angélica Lombardo, buenas noches, excelente programa y tema, muchas gracias. Bueno, entonces, a ver, hemos estado hablando de límites, de comunicación asertiva, hemos estado hablando de ese amor que uno debe tener, pero pues siempre enfocado en tener una comunicación asertiva para que todo pueda estar mucho más balanceado en el hogar. Y también dimos en algún momento algunos tips para aquellas personas que quieren empezar este proceso de una mejor comunicación, y eso se logra teniendo autoconocimiento, ir descubriéndonos, saber qué nos importa, qué tal vez no nos importa tanto, hasta dónde tengo yo mis límites. Y una de las cosas que yo, por ejemplo, hago en la terapia cuando llega alguien con algún tema relacionado a esto es: ¿sabes cuáles son tus límites? Y me parece muy interesante porque es una de las preguntas que le hicimos al especialista. Entonces, ¿qué importante puede ser los límites para los padres? Porque estamos hablando de la comunicación entre padres e hijos, pero entre los mismos padres. ¿Cómo tendría que ser esta relación para que los hijos sientan que estamos llevando el barco por un buen camino? Ok, muy importante esta pregunta, porque también ocurre mucho de situaciones en donde es muy común escuchar en consulta frases como los problemas son acá entre nosotros, cuando son cosas de ellos, sí nos conectamos bien. O estábamos peleando, pero en el momento él llegó y nos pidió permiso y ahí sí nos enfocamos y hablamos, pero previo a ese permiso o previo a esa conversación donde el niño o el adolescente intervino por alguna situación, ya había un ejemplo
de convivencia o de comunicación, que como yo siempre le digo a los papás, no, pero es que él no vio nada, licenciada, él estaba en el cuarto, pero sí estaba escuchando. O no, estábamos hablando en clave, sí, pero existe el lenguaje corporal. O no, no dijimos nada. Él llegó y nosotros, nadie dijo nada y seguimos, él siguió cocinando, yo seguía acá en la mesa, pero existe el lenguaje corporal. Entonces, yo pienso que de allí también la relación de padres es algo que le comunica también a los hijos. Ese es su primer modelo de convivencia en pareja, ¿sí? Y cuando digo en pareja, no solamente en la parte sentimental, sino en pareja de cuando me toca hacer, qué sé yo, un trabajo en equipo en la escuela, cuando empiezo a tener esos vínculos de amistad, ya de gran afinidad. ¿Cómo va a ser esta convivencia? ¿Cómo va a ser esta demanda? ¿Cómo realmente puedo yo establecer límites? Entonces también se vuelve confuso de que si de pronto mis papás conmigo son muy claros y los dos me prestan atención, pero cuando se voltean y vuelven a la conversación veo que entonces se gritan, se miran feo, se dicen ofensas, entonces no es congruente. Entonces el niño en este caso empieza a interpretar, ok, los límites son así, o sea, con algunas personas sí, con otras no, ¿sí? O con las personas de casa pueden ser difusos, con los de afuera no. Entonces vienen todas estas incongruencias que a veces también se ve, de que de pronto pasa que en diferentes escenarios la conducta no es la misma. En la escuela el chico es fantástico, pero también tenemos situaciones en consulta en donde no vengo por temas de conducta en la escuela, no vengo por temas académicos, pero es que en la casa es fatality. Entonces hay que ver qué pasa en ese escenario, que hay algo que está estresando. Entonces yo creo que la comunicación entre los papás y la parte de cómo establecen esos límites es crucial, porque eso es lo que les va inyectando entonces a los hijos. Como ustedes se comunican, debe ser congruente con cómo me comunican, o como ustedes se ponen límites, debe ser congruente como la manera como me ponen límites a mí, ¿no? Como de pronto, hoy día, de pronto el papá en almuerzo le dice a los hijos, apaga ese teléfono, pero el papá sigue en el teléfono. O de pronto ambos se ponen de acuerdo en que no van a sacar esa tablet, o nadie va a llevar celulares al restaurante, pero de pronto los dos papás están allí. Entonces viene también cuando el chico crece y tiene un desarrollo cognitivo, ya llega un punto que le dice, pero ustedes sí lo hacen, porque yo no lo puedo hacer. Entonces vienen todas estas confusiones, entonces de ahí viene la parte importante de que como papás, y mencionaste algo clave para mí, de qué significa para los papás también la comunicación. ¿Qué significa para los papás estar en constante diálogo con los hijos? ¿Y qué significa para los papás los límites? Yo creo que también es algo que, como mencioné hace un momento, además de reconocer cuáles son esos momentos estresores o que encienden o intensifican algunas de mis emociones, también detectar qué significa para mí los límites, ¿no? Y luego entonces socializar en pareja, en familia, para ir viendo entonces qué se descubre. Muchísimas gracias, de verdad que es súper importante que nosotros podamos entender cómo funciona nuestro cerebro, la manera en que hablamos, la que nos comunicamos, y que a través de todas estas cosas nosotros vamos a poder tener una mejor relación con todas las personas a nuestro alrededor. Y bueno, el tema de hoy súper importante, súper interesante para todos aquellos, no solo padres, sino cuidadores, tíos, primos, abuelos, maestros, maestras, catequistas, todas estas personas que se encuentran involucradas con la educación de alguna u otra forma con niños, adolescentes y adultos. En estos momentos vamos a ir a una muy breve pausa musical y pronto volvemos. Por favor, no se despeguen. Te entrego mi pasado, las luchas de ayer. Te entrego mi esperanza,
lo que me impide serte fiel. Te entrego mis ilusiones, los innumerables dones. Te entrego los bienes, los muchos favores que muestran la dulzura de tu nombre. Te entrego mi vida, mis heridas y mis agonías, todo aquello que agota y disipa la ilusión de consagrarme todo a ti, Señor. Te entrego mis sueños, los anhelos y el firme deseo de que así como este pan y vino se transformará, conviertas todo mi ser en un nuevo amanecer, donde tu gracia ilumine mi andar. Te entrego mis ilusiones, los innumerables dones. Te entrego los bienes, los muchos favores que muestran la dulzura de tu nombre. Te entrego mi vida, mis heridas y mis agonías, todo aquello que agota y disipa la ilusión de consagrarme todo a ti, Señor. Te entrego mis sueños, los anhelos y el firme deseo de que así como este pan y vino se transformará, conviertas todo mi ser en un nuevo amanecer, donde tu gracia ilumine mi andar. Te entrego mi vida, te entrego todo aquello que disipa, consagrarme a ti, Señor. Te entrego mis sueños, te entrego mis sueños, de que así como este pan mi vida se transformará, conviertas todo mi ser en un nuevo amanecer, ilumine mi andar. Muchas gracias a todos por seguir ahí. Yo realmente no estoy viendo quién se conectó y quién no se desconectó, pero yo sé quiénes son los fieles que siguen ahí, y la verdad es que me hace muy feliz poder estar aquí con ustedes. Para nosotros realmente pues es algo que nos llena mucho y nos da mucha felicidad. Tema muy necesario en los hogares. Saludos al padre Freddy, muchas gracias por estar en sintonía. Ah, bueno, padre, ya yo sabía. Buenas noches, saludos, excelente intervención. Ana Rodríguez, saludos, muchas gracias por estar ahí. Ok, bueno, entonces el día de hoy hemos estado hablando sobre esta comunicación entre cuidadores e hijos, padres e hijos, y la importancia que tiene para un desarrollo pleno de toda la sociedad, de nuestro país, del mundo, porque a veces lo vemos como una cosa muy pequeñita dentro del hogar, dentro de 2, 3 personas, pero en realidad esto va calando en todos los aspectos del ser humano, y al final pues es la manera en la que nos comunicamos todos. Asimismo, nuestros presidentes y todas las personas que están vienen de una familia, y todo comienza pues en casa con comunicación asertiva, con límites, con amor. A ver, estamos con nuestra especialista, psicóloga clínica, la licenciada Vanessa, y quería hacerle una pregunta que nos ha llegado. Estuvimos hablando de padres que son pareja, personas casadas, que son 2 con sus hijos, pero la dinámica de un padre soltero, divorciado, viudo, ¿cambiaría en este tema de la comunicación o sigue siendo igual?
Bueno, la verdad, mira, la pregunta muy interesante, ¿no? Porque es algo también que nos topamos mucho en consulta. Eh, Independientemente si son padres o madres primerizas o si son temas de primera vez de divorcios, entonces queda mucha esta pregunta de ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me comunico? ¿Estoy solo? ¿Estoy sola? ¿Cómo manejo yo estos temas? Porque se tiende a veces a pensar mucho en que hay temas que son de papás, hay temas que solo son de mamás, entonces si no está uno, está el otro, ¿será que dejo ese bache ahí? ¿Será que no toco estos temas? Y yo pienso que pues hay un aspecto a tomar en cuenta que es el contexto de la situación. Como bien tú mencionaste, cuando hay un tema pues de pronto de fallecimiento de alguno de los padres, de alguno de los tutores, obviamente hay un proceso previo de duelo, que creo que también hasta sería un punto importante para hablar en otro programa, de este proceso del duelo en los niños o en los adolescentes. También ahí entra una parte de la comunicación, ¿no? De cómo maneja la información la familia, cómo maneja la información este cónyuge, este padre o esta madre que ahora queda. Pero siento que nos mantenemos en la misma línea, o sea, la parte de los límites claros, el tema de las separaciones va a depender mucho, el tema de cómo fue la separación, porque la verdad es que en la experiencia yo pues me he podido percatar de que hay temas de divorcios en donde lo que ha afectado en gran parte a los hijos o a los adolescentes no ha sido tanto la separación de los papás, sino la comunicación que se dio para darle a entender que iba a haber una separación. ¿Me explico? He conocido parejas también en donde se han separado y es como cuando mejor se han comunicado entre ellos y mejor comunicación se ha dado entre los hijos. Entonces, de por sí, la separación y los divorcios son difíciles, son dolorosos, pero sin embargo el tema de cómo comunicar una separación, de cómo lo vive ese papá o esa mamá, también es importante, pero creo que las pautas se mantienen, ¿no? De tener esta comunicación asertiva y de que si hay algo en el proceso de duelo, llámese si fuera el caso, un proceso de separación que está afectando o que hubo un cambio rotundo desde que hubo la separación, es importante hablarlo, reconocer y si es posible pues buscar ayuda, ¿no? Para que esto no impacte de manera negativa, entonces en la comunicación o empeore temas de comunicación que había ya previamente con los hijos. Claro, y en lo personal me gustó mucho esta pregunta porque es que cuando hay una separación, hay un divorcio o hay cualquiera de estas situaciones que de alguna u otra manera mueve a la familia, lo más importante es la comunicación. A veces uno piensa que los niños o que los jóvenes no van a entender o que ellos no son temas para ellos, pero existen formas de comunicar la misma información pero que llegue a cada uno de ellos según el momento de desarrollo en el que se encuentran, ¿no? Y esto es fundamental. ¿Qué nos puedes decir de esto? Que a veces nosotros como adultos pensamos que los niños no entienden y por eso no les decimos. Mira, importante, porque yo siempre he dicho que los adultos tendemos a veces a subestimar sobre todo mucho a los niños. Como te mencionaba hace un momento, papás, más cuidadores que de pronto llegan y que a veces no son temas de separación, sino es un tema de comunicación, un estilo de comunicación un poco inadecuado que hay entre los miembros de la familia en sí. Y de pronto dicen, pero él no escucha, él no entiende porque tiene 2 años. Y tú mencionaste algo súper importante desde un inicio, la importancia de cómo funciona nuestro cerebro desde las primeras etapas de desarrollo. Yo les digo a los papás, ok, tiene 2 añitos, tiene 3 añitos, de pronto no tiene esa capacidad de expresión verbal, pero el niño ya ve, el niño ya escucha. Entonces hay redes de memoria que van guardando información. El niño desarrolla un tema de intuición, o sea, siento que algo está pasando porque veo el rostro de mi mamá, porque escucho los gritos o porque la forma como se habla me asusta, me hace sentir mal, no tengo cómo expresarlo todavía. Pero a veces, ¿qué ocurre? Que cuando el niño llega a 4 añitos, 5 añitos, estamos hablando de etapa preescolar, donde ya empiezan, como dice buen panameño, a soltar la lengua, a tener más habilidades sociales y expresivas. Me he topado con situaciones donde los papás dicen, licenciada, ¿y este niño ahora
me ha salido con unas actitudes, me habla de tal manera que yo no comprendo porque ahorita mismo nadie en casa está hablando de esta manera, entonces siempre me voy más atrás, ¿no? Y hubo en algún momento del crecimiento de este niño, de esta niña, que le tocó percibir, observar o escuchar algún tipo de convivencia así. Ah, bueno, sí, licenciada, pero eso era cuando tenía 2 años. Pero recordemos que ellos van guardando todas estas escenas y cuando ya van adquiriendo esa madurez cognitiva y expresiva, en muchas ocasiones que entonces sacan de alguna manera o a veces de manera conductual algunas interpretaciones o algunos vacíos o algunas sensaciones que les quedó de un momento de sus primeras etapas de desarrollo y a veces no lo saben expresar tampoco del todo los 4 o los 5 años. Porque yo siempre le digo a los papás, su niño está desarrollando, ha desarrollado todos los sentidos o está en ese proceso, pero él va almacenando información. Entonces, cuando ya tiene esta habilidad expresiva es que entonces viene la etapa de las preguntas. Y como dije hace un momento, ellos no van a avisar. No, prepárate que el lunes a las 5 de la tarde, cuando vamos saliendo de la escuela, te voy a preguntar sobre esa pelea que yo escuché hace un año, hace 2 años. No, es la parte de las sensaciones, ¿no? Y la parte de la personalidad del niño también. Hay niños que son un poco más extrovertidos para preguntar o abordar las cosas. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia de la comunicación durante la infancia ya teniendo un hijo adolescente? Me imagino yo teniendo 2 hijos en casa, uno más pequeño, uno más grande. Claro, o de las etapas, ¿no? Porque si bien es cierto, como mencionábamos hace un momento, hablarle a un niño no va a ser los mismos términos o la misma manera que hablarle a un adolescente. Quizás con un niño tú te puedes ir de una manera más lúdica, un niño es más imaginativo, un niño es más curioso, de pronto un adolescente ya tiene un pensamiento concreto, donde tiene mayor capacidad quizás de analizar, de hacer conjeturas, de elaborar preguntas y análisis. Entonces es una transición, yo siempre digo que esta transición de la infancia a la adolescencia o la preadolescencia, se hablaba mucho hace años de que, es que es una etapa muy difícil para los adolescentes, no, también para los papás. Uh-huh. Yo le digo a los papás y los papás me lo dicen también. Me tengo que quitar de chip, licenciada, porque este niño hace 15 días yo le hablaba todo bien como siempre, mi amorcito, y venga, y de la noche a la mañana me dice que por qué le hablo así, que no le hablo así, que entonces es algo que es difícil también para los papás. Pero yo creo que, como dije al inicio, el cimiento de todo esto, cuando se pasa sobre todo a la parte de la adolescencia, es cómo iniciamos ese proceso de enseñarle a comunicarse desde los primeros años de vida. Porque también pasa esto, ¿no? Es que yo me voy a meter en ese rollo de los niños cambian. Cuando él madure, yo entonces le voy a meter mente a todo este tema de enseñarle límites, claro, pero cuando él llega a la adolescencia, ya él viene con un patrón estructurado. Entonces, aquí viene la parte de cómo la infancia es una de las partes de etapas de desarrollo más importantes del ser humano. Y hay un dicho que dice que si todos realmente supiéramos la importancia que tiene la infancia en gran parte de nuestra vida adulta o nuestra forma de ser como adultos, cuidaríamos demasiado a los niños. Yo creo que esa parte es súper importante y yo siempre lo he pensado, o sea, es una cuestión que siempre he pensado y en algún momento compartía yo con el padre Freddy, es que la gente no respeta a los niños, o sea, la gente no los deja hablar, no los deja expresarse y los niños están en todos esos momentos viendo esta situación, la están sintiendo, tal vez no saben codificarla de la misma manera que nosotros, de me está ignorando, no me está dejando expresarme, etcétera, pero sí hay cosas dentro de él que se van moviendo, que van cambiando y que cuando son más grandes las van a replicar. Entonces es algo súper importante siempre a tener en cuenta. Tecnología y comunicación. Esa mezcla puede ser un poco peligrosa. A ver, cuéntenos un poco sobre eso. Bien, algo claro que siempre me gusta con este tema de tecnología, la tecnología va a seguir avanzando, ¿sí? Eso ya estamos súper claros con esto, ahora con todo este tema de la inteligencia artificial, los teléfonos, todo esto va a seguir avanzando. Pero los que tenemos la capacidad de raciocinio somos nosotros, como seres humanos. Y en el caso de las poblaciones infantos juveniles, somos los adultos, los que tenemos esa responsabilidad de orientar de manera adecuada
a que el tema de pronto no es tanto la tecnología, sino el uso excesivo. Y aquí entramos nuevamente con el tema de los límites. Tú mencionabas hace un momento de que a veces ocurre padres que de pronto uno les pregunta claramente, ¿qué límites usted tiene con ellos en la casa? ¿Tienen celular propio? Sí. ¿Y usted le pone límites a él con el uso? No, porque bueno, es que ahí se entretiene y se queda quieto. Entonces, realmente a veces acortamos periodos o momentos que nos podemos comunicar con ellos porque los vemos tranquilos, porque los vemos relajados. Entonces lo acostumbramos a ese patrón de que mientras todos estemos tranquilos en casa, así sea con los teléfonos, tú estés con el teléfono, pues no hay necesidad de hablar. Entonces yo siento que es la parte importante y recaemos en el punto de dar el ejemplo, ¿no? De cómo de pronto hay papás que también dicen, pero es que yo lo escucho, licenciada. Claro que sí, pero el chico me dice, licenciada, pero cuando él habla conmigo está con el teléfono a la vez. Entonces esto puede ser un factor distractor. O es una comunicación directa de que te estoy escuchando, pero realmente mi empatía, mi conexión afectiva y mi vínculo no está del todo contigo, ni mucho menos con lo que me estás diciendo. Entonces, realmente digo, podemos tener una mesa repleta de teléfonos, pero lo que tenemos la capacidad de enseñarle que ahorita mismo mi punto importante eres tú y te quiero escuchar a ti, no me interesa ver lo del video, quiero escucharte desde tu criterio, desde tu relato, qué tú piensas sobre este tema, ¿no? Y luego de pronto juntos abordamos algunas temáticas a través de la tecnología. Pero yo siento que el enorme vacío está en esta parte de permitir de que como los estímulos constantes de los teléfonos celulares o el gran mundo de la tecnología de pronto hace o evita situaciones en casa, pero que luego cuando hay que entrar en comunicación cuesta, porque ni nosotros mismos hay papás que de pronto no saben cómo comunicarse con sus hijos. Yo he tenido casos en donde los papás me dicen, y cuando él está en la cocina, yo le escribo estando en mi cuarto, ya te bañaste, y ya te cepillaste. Entonces, realmente cómo acortamos la comunicación directa con ellos y le damos a entender que esto es nuestro patrón normal de comunicarnos. Y el día que ocurra algo que requiera estar frente a frente, no sabemos ni por dónde empezar. Entonces caemos nuevamente en el punto del ejemplo, ¿no? Y repito, la tecnología va a seguir avanzando, pero nosotros somos los responsables de darle a entender que tenemos la capacidad de controlar esos impulsos, de enseñarle a controlar esos impulsos, o esa capacidad de raciocinio de la que goza el ser humano. Claro, y yo creo que también ahora los papás tienden a responsabilizar mucho a los teléfonos celulares, a las tablets y todo, pero antes era la televisión, porque los papás también podían haberse enganchado en la televisión y decir sí, más tarde, o ahorita no porque estoy viendo la televisión, estoy viendo esto, estoy viendo el otro. Entonces, como dice la licenciada, la tecnología seguirá avanzando, siempre habrá alguna tecnología más novedosa que la otra, y es una cuestión de nosotros de poder poner límites a la utilización, a los tiempos, porque los tiempos son súper importantes, y más cuando estamos hablando de hijos en casa, hijos pequeños o personas pequeñas que tenemos a nuestro cuidado. Ok, entonces, ahora, ¿qué estrategias pueden ayudar a mejorar la comunicación entre padres e hijos? Bien, además de lo que hemos mencionado de los límites, yo creo que aquí también es mirar con detalle que no se esté dando como una comunicación robótica, que a veces se da entre padres e hijos. ¿Cómo es esta comunicación robótica? Yo le llamo esa comunicación del sí, no, ajá, sí, ya. Todo como muy corto, muy selectivo. Y yo a veces digo, hay maneras de variar la forma, por ejemplo, de hacer preguntas a los hijos cuando usted lo va a recoger de la escuela o cuando el chico llega al colegial a la escuela. La clásica pregunta, pero licenciada, yo siempre le pregunto cómo te fue y él me dice bien, todo siempre es bien. Entonces, variemos la forma, como hacemos la pregunta. ¿Qué fue lo mejor de tu día? ¿Cuál fue el mejor momento de tu día de clase? ¿Qué fue lo nuevo que aprendiste hoy? ¿Con quién merendaste? ¿Te sentaste al lado del mismo compañero? ¿Conociste? O sea, explorar esa parte. Y una parte importante también para fomentar o a modo de estrategia, para crear ese ambiente de comunicación de los hijos hacia los padres, es integrarlos también a su mundo. O sea, que el papá o la mamá o el cuidador lo integre a su mundo. Obviamente va a haber cosas de la vida del adulto que el niño o el adolescente
no necesita saber o no está apto para realmente conocer a profundidad. Pero sí hay cuestiones que de pronto pueden manejar y que pueden abrir ese paraguas de conversación y que el chico sienta que tú me estás dando la confianza de yo entrar en parte de tu vida o en tu vida diaria. Ejemplo, vamos a suponer que la mamá o el papá tuvo una situación particular, sencilla, que quiera compartir con su hijo. Sabes que hoy me pasó algo, llegué al trabajo, y dos compañeros se me acercaron a pedirme un favor, y los dos compañeros son muy queridos para mí, y la verdad me sentí como bien contrariado porque no quería decirle no a uno, pero tampoco quería decirle el no a otro, y no supe qué hacer. ¿Tú qué hubieras hecho? O sea, es un evento que el papá o la mamá pasó en ese día, pero está tomando en cuenta la opinión de su hijo. Entonces, eso abre el paraguas a la confianza, a la empatía y al interés. Entonces, es como, ahora voy yo, ¿no? Mira, papá, ¿sabes que a mí también me pasó esto? O a veces yo también le digo a los papás, hay chicos que necesitan su tiempo para contar ciertas cosas, sobre todo en los adolescentes. A veces como adultos, yo sé como papás, entre el interés, la frustración, el estrés, uno a veces quiere que ellos nos comenten todo a la primera. Pero todos sabemos que cuando tenemos situaciones en nuestra mente, nosotros requerimos de un tiempo para procesar y asimilar y luego estar listos para expresar. Y a veces con los adolescentes esto pasa. Entonces, como hablábamos en un punto anterior de no cortar esa conversación, yo siempre le digo a los papás, cuando usted ve que usted le hace la pregunta, ¿qué te pasó? ¿Por qué llegaste así? En vez de, bueno, te estoy preguntando, ya no te voy a volver a preguntar. Mira, de pronto si veo que no estás preparado, yo estoy aquí en cualquier momento que tú necesites, me aborda, estoy interesada en saber en qué te puedo ayudar, necesitas algo ahorita que pueda hacer yo, que te pueda hacer sentir mejor. Entonces es abrir ese paraguas, pero iniciando por uno también. Recalco, hay cosas que los niños o los chicos no necesitan saber porque todavía no es una situación de su índole, pero sí integrarlos a nuestro día a día puede hacer ese clic de empatía en la parte comunicacional. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, en 2 minutos, ¿cuándo considerar buscar ayuda? Bien, 2 minutos. Bueno, yo pienso que cuando ya el tema de la comunicación se vuelve un caos, en donde ya sale como un patrón de estrés de todos los miembros de la familia, ¿no? Cuando ya realmente todo el mundo está aislado, cuando ya realmente como adulto reconozco que ya esto me está afectando al punto que afecta a mis otras esferas de funcionamiento, entiéndase por esfera de funcionamiento la parte familiar, social, laboral, académica si es el caso, y ya veo que esto me empieza a desbalancear otros momentos de mi vida, es importante, pero también aquí entra la parte preventiva, que siempre les digo a los papás. No es buscar ayuda solo cuando todo está magnificado, sino en momentos a modo de prevención o a modo de verificar cómo van las cosas, porque hay cositas que de pronto requieren una modificación, pero realmente romper ese mito, ¿no? De que los papás pueden ser todólogos, porque nadie es todólogo, y como papá tienes derecho también a equivocarte, a estresarte y a frustrarte, pero el tema es cómo vas a manejar ese estrés, ese enojo, y todo eso que conlleva ese rol de padre. Entonces yo siento que hay un previo reconocimiento allí, que es importante, pero cuando ya las esferas de funcionamiento de todos los miembros de la familia se empieza a afectar, es bueno considerar una orientación familiar o una ayuda de un especialista. Muchísimas gracias. A ver, cuéntenos dónde podemos encontrarla y sus redes sociales. Bien, bueno, como mencioné, pues estoy acá en la provincia de Veraguas, en Santiago, en la clínica ProSonrisa. De igual manera, pues en mis redes sociales, estoy en lo que es Instagram y TikTok, como psicoclínica22, @psicoclínica22. Y de igual manera, pues doy atenciones virtuales, si es el caso. Pues en mi página de Instagram, psicoclínica22, pueden encontrar detalles de cómo de pronto contactarme, me pueden escribir con confianza y allí pues cuadramos la manera de poder pues ayudar. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, ya saben, todos aquellos que están cerca de las provincias centrales, pues ahí tenemos a la licenciada para que nos pueda brindar el apoyo a través de
sesiones, ya sean orientativas, sea psicoterapia, en los diferentes espacios que ustedes consideren que están necesitando, pues tenemos una nueva profesional en nuestro directorio. Y bueno, la licenciada hace un momento dijo que daba para otro programa, o sea que eso significa que nos va a estar acompañando nuevamente con esos otros temas que también, pues obviamente son importantes para nuestro desarrollo individual y el desarrollo, como lo he dicho, en nuestro entorno. Así que un último mensaje muy breve. Bien, yo pienso que mencioné para mí en cuanto a este tema de los padres, el autoconocimiento, trabajar un poco en eso, mirar, reconocer, asimilar, validar también que como papá y mamá tengo todas estas emociones, nadie me ha enseñado cómo, o tengo ejemplos y tengo que mirar a ver de pronto si esto va acorde con mis creencias y que también cómo voy llevando las cosas con mis hijos. Y romper mitos, ¿no? Romper mitos y buscar ayuda para fortalecer. Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos esta noche. Ha sido una noche maravillosa, aprendiendo como siempre nuevos temas y sobre todo estar compartiendo con nuevos especialistas. Así que le doy las gracias a la licenciada Vanessa Laín, que ha estado con nosotros hablando de la comunicación entre padres e hijos. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles con más temas del interés de todos aquí en su programa Sanamente. Que tengan buenas noches. De Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.